Un día cualquiera, el pastor Roberto recibió una llamada inesperada de un miembro de su congregación, João, un hombre conocido por su devoción y por participar siempre activamente en las actividades de la iglesia. João estaba visiblemente afligido, con voz temblorosa y palabras que parecían salir de forma precipitada. Pidió al pastor una oración de liberación para su mujer, Elisa, que según él, estaba poseída por un demonio. El motivo de esta petición era algo que Juan no podía entender del todo, pero que le preocupaba profundamente. Elisa llevaba unos días vistiendo ropa que él consideraba provocativa. Para Juan, no se trataba solo de un estilo de vestir, sino de una clara señal de que algo sobrenatural le estaba ocurriendo a su mujer. El pastor guardó silencio durante unos segundos, tratando de entender lo que se decía. Al principio, pensó que podría tratarse de algún tipo de exageración, una mala interpretación de una simple situación, pero pronto se dio cuenta de que había algo más profundo detrás de la petición. El pastor Roberto, que ya había tratado con diferentes tipos de situaciones, sintió una creciente incomodidad al escuchar a João. La petición de liberación estaba impregnada de una visión errónea de la sexualidad y el matrimonio. Algo que él sabía que era un problema común, pero que no podía imaginar que afectase a alguien tan profundamente. Entonces concertó una cita con John para hablar en persona y tratar de entender mejor lo que estaba pasando. Cuando João llegó a su despacho, visiblemente angustiado y con aspecto cansado, el pastor le recibió con un abrazo y le condujo a un asiento. La conversación comenzó con calma, pero pronto se convirtió en una exposición de lo que, en la mente de John, le estaba ocurriendo a su esposa. Describió a Elisa como una mujer con un comportamiento provocativo, lo que le causó una sensación de traición, ya que creía que su esposa se estaba alejando de las normas cristianas de pureza y respeto al matrimonio. Pastor empezó entonces a darse cuenta de que, en realidad, el problema no era la mujer de João, sino su forma de ver la sexualidad y el papel de la mujer en el matrimonio cristiano. Mientras el pastor Roberto escuchaba a João, empezó a darse cuenta de la profundidad del conflicto interior de aquel hombre. João, en su desesperación, no podía entender que su mujer solo intentaba explorar su propia identidad y expresarse de algún modo a través de la ropa que llevaba. Lo que él veía como una amenaza a la pureza del matrimonio era, en realidad, la búsqueda de su mujer de algo más, un espacio para ser ella misma en una sociedad que a menudo encasillaba a las mujeres. El pastor sabía que en muchos matrimonios cristianos, especialmente entre los que eran muy estrictos en sus creencias, la sexualidad femenina se veía con una mezcla de miedo y represión. Pero también sabía que detrás de la angustiosa petición de Juan había algo más, una creencia muy arraigada de que cualquier tipo de deseo o expresión de libertad sexual por parte de una mujer era, en su opinión, un signo de posesión demoníaca. El pastor intentó explicar con calma a John que lo que él veía como un ataque espiritual no era más que el reflejo de inseguridades personales e interpretaciones distorsionadas de las enseñanzas cristianas. La mirada de John, sin embargo, era distante, como si aún estuviera intentando comprender lo que el pastor trataba de decirle. Estaba claro que la idea de que una mujer tomara el control de su propia expresión e identidad le incomodaba, ya que desafiaba su visión tradicional de las mujeres como sumisas a sus maridos. El pastor Roberto, sintiendo la necesidad de aclarar más la situación, decidió compartir una reflexión personal sobre cómo él también había experimentado sus propias dificultades con las expectativas relacionadas con la sexualidad dentro del matrimonio cristiano. Habló con franqueza sobre cómo la cuestión de la pureza prematrimonial había sido una lucha importante durante su juventud,
Como a muchos jóvenes cristianos, a él también le habían enseñado a ver el sexo fuera del matrimonio como un pecado grave, algo que conllevaba un inmenso peso moral y espiritual. Cuando se casó, él y su esposa, Ana, decidieron que permanecerían vírgenes hasta el matrimonio, y con ello vivieron en un constante dilema sobre cómo equilibrar sus deseos naturales con las exigencias de pureza que imponía la Iglesia. Este peso que sintió en su juventud le hizo cuestionarse a menudo si realmente había alcanzado la santidad que exigía la fe. A continuación, expresó a John que esta carga moral sobre la sexualidad podía ser extremadamente perjudicial, no solo en lo que respecta al placer sexual dentro del matrimonio, sino también en la forma en que las personas se veían unas a otras y en cómo abordaban la intimidad. El pastor compartió con John que a lo largo de los años había aprendido que la verdadera santidad no provenía de una excesiva rigidez en las normas, sino del amor y la comprensión. Sin embargo, para Juan, todo esto parecía un concepto lejano, algo difícil de asimilar. La frustración de Juan era palpable, como si estuviera atrapado entre sus rígidas creencias y su confusión por lo que le ocurría a su mujer. El pastor Roberto sabía que haría falta algo más que una simple conversación para ayudar a Juan a comprender la complejidad de la situación en la que se veía envuelto. El pastor Roberto sabía que la situación requería algo más que una simple conversación superficial. Para ayudar realmente a Juan, necesitaba tocar las raíces de lo que estaba causando un malestar tan profundo en su visión de la sexualidad. El comportamiento de Elisa, aunque aparentemente sencillo, estaba siendo interpretado por Juan como una amenaza al orden que él creía divinamente establecido en el matrimonio cristiano. El pastor sugirió entonces a John que se acercara a su mujer de un modo más empático, tratando de comprender sus sentimientos y motivaciones. Lo que el pastor intentaba enseñar a John era que la mujer no debía ser vista como un simple objeto a controlar, sino como una compañera con su propia libertad y voluntad. Le preguntó a John: ¿has hablado con ella sobre lo que siente al llevar esta ropa? ¿Entiendes lo que intenta comunicar? John, visiblemente incómodo con la idea de explotar la vulnerabilidad emocional de su mujer, guardó silencio. Para él era más fácil seguir creyendo que Elisa estaba siendo influenciada por fuerzas externas, como el diablo, que aceptar que ella pudiera estar expresando algo que tal vez él no estaba dispuesto a entender. Para Juan, el simple hecho de que su mujer se vistiera de forma más atrevida era una afrenta a sus principios, pero el pastor sabía que esto tenía mucho que ver con la forma en que Juan estaba condicionado a ver el papel de la mujer en el matrimonio, y más concretamente, cómo veía su propio poder dentro de la relación. El pastor Roberto también compartió con Juan una reflexión sobre cómo la Iglesia, a lo largo de los años, no había sabido tratar la sexualidad de forma sana y equilibrada. Explicó que a menudo, en las iglesias más tradicionales, la sexualidad se trataba de forma tan tabú que las personas, especialmente las parejas, no tenían el espacio necesario para hablar abiertamente de sus necesidades, deseos y dificultades. Para muchos, el sexo era algo reprimido, asociado al pecado y a la vergüenza, lo que llevaba a la confusión e incluso a la frustración dentro del matrimonio. Roberto habló a continuación de su propia experiencia, recordando cómo, al principio de su matrimonio, él y su mujer tuvieron dificultades con el sexo debido a la presión que sentían para encajar en las estrictas normas de la Iglesia. Sentían una especie de culpabilidad cada vez que sus necesidades emocionales o físicas chocaban con lo que les habían enseñado sobre la pureza. Solo con el tiempo y la voluntad de comprenderse mutuamente, consiguieron crear un espacio sano para la intimidad en su matrimonio,
Le dijo a John que si seguía tratando a su mujer con recelo y con una visión rígida y punitiva de la sexualidad, probablemente acabaría destruyendo no solo la confianza entre ellos, sino también el propio vínculo matrimonial. La confianza en un matrimonio debe basarse en el respeto y la comprensión mutuos, no en el control o el miedo, dijo Roberto. Juan parecía reacio, pero empezaba a reflexionar sobre las palabras del pastor. En los días siguientes, Juan empezó a reflexionar profundamente sobre lo que le había dicho el pastor Roberto. Intentó acercarse a Elisa con más empatía, pero el sentimiento de que estaba siendo traicionado por su actitud de vestir más atrevidamente seguía atormentándole. Elisa, por su parte, se dio cuenta del cambio de actitud de Juan y se sorprendió. No entendía por qué estaba tan distante, sobre todo cuando ella se esforzaba por ser una buena esposa, cumpliendo todos los papeles que él esperaba de ella dentro del matrimonio. Cuando Juan finalmente decidió hablar con ella sobre lo que sentía, Elisa se sintió confundida y luego muy dolida. «No estoy haciendo nada malo, Juan. Solo intento ser yo misma, sentirme guapa y libre», dijo, con voz baja pero firme. Explicó que, a lo largo de los años, había sentido que su identidad estaba siendo reprimida por la presión de ser solo la esposa que se esperaba que fuera, siempre tímida, siempre contenida. Cuando empezó a explorar una forma de expresarse a través de la ropa, algo en su interior se encendió. No se trataba de seducir a otros hombres o de desafiar a su marido, sino de rescatar una parte de sí misma que había sido descuidada. John, al oír sus palabras, sintió un nudo en el pecho. Se dio cuenta de que lo que él veía como una provocación era en realidad un grito de libertad y autoexpresión de su mujer, algo que él nunca había entendido. Sin embargo, a pesar del intento de John de acercarse a Elisa con más comprensión, el sentimiento de posesión y control aún persistía en su corazón. Sentía que el papel de marido, que siempre había interpretado como el de líder espiritual y moral de la casa, estaba siendo cuestionado. Pero a medida que sus conversaciones se intensificaban, empezó a darse cuenta de algo crucial. Su rígida visión de la sexualidad estaba dañando su capacidad de ver a su mujer como una persona autónoma con sus propios deseos y sentimientos. Deconstruir esta visión empezó a ser doloroso para él, ya que implicaba cuestionar principios que siempre había considerado inmutables. Juan seguía luchando con sus propias inseguridades y temores, pero al mismo tiempo, la apertura de Elisa a compartir sus sentimientos estaba creando una grieta en el muro de resistencia que él había levantado a lo largo de los años. Por fin comprendió lo que quería decir el pastor Roberto. La verdadera libertad en el matrimonio cristiano no provenía de la obediencia ciega, sino del compromiso mutuo de crecer y comprenderse, respetando las necesidades y los deseos del otro. Aún así, sentía que necesitaba más tiempo para aceptar esta nueva visión, pero el proceso había comenzado. Con el tiempo, João empezó a darse cuenta de que, al permitirse cuestionar sus propias creencias, estaba dando un paso importante hacia la transformación personal. Se dedicó a reflexionar sobre lo que había aprendido de sus conversaciones con el pastor Roberto y Elisa. La idea de que el matrimonio cristiano no debe ser una cárcel, sino un espacio de crecimiento y libertad mutua, fue arraigando en su corazón. Sin embargo, el camino no fue fácil. Había momentos en los que aún se sentía inseguro e incapaz de lidiar con sus propios sentimientos de posesividad y control sobre su mujer. La presión interna que sentía para mantenerse dentro de los patrones tradicionales de masculinidad y liderazgo espiritual en casa seguía atormentándole. Pero John empezó a darse cuenta de que el verdadero liderazgo no consistía en controlar, sino en apoyar y respetar.
empezó a animar a Elisa a expresarse con autenticidad, apoyando sus decisiones sin juzgarla. Sus conversaciones se hicieron más profundas y Elisa, a su vez, también se sintió más cómoda compartiendo sus propios retos y frustraciones. Aquel matrimonio, que parecía al borde del colapso, empezó a reconstruirse sobre una base más sólida de respeto y comprensión. John sintió que al aprender a ver a su mujer no solo como su compañera, sino como una mujer completa y autónoma, estaba experimentando una nueva forma de intimidad emocional que nunca antes había conocido. Aunque la situación de Elisa no había cambiado por completo, la transformación de su relación fue notable. La confianza se fue restableciendo poco a poco, a medida que John empezaba a comprender mejor los sentimientos y las necesidades de su mujer. Empezaron a pasar más tiempo hablando de sus deseos, límites y expectativas. Y en lugar de ver la expresión sexual de Elisa como una amenaza, Joan empezó a verla como una oportunidad para que ambos conectaran de una forma más profunda y verdadera. Empezó a entender que la sexualidad dentro del matrimonio cristiano no tenía por qué estar restringida por un conjunto rígido de normas, sino que debía ser un reflejo del amor y la unión entre los cónyuges. Con el tiempo, su relación se fortaleció y John se sintió agradecido por el viaje de autodescubrimiento que le llevó a cuestionar sus creencias limitadoras. Por fin se dio cuenta de que el matrimonio, como cualquier otro aspecto de la vida cristiana, debía construirse sobre los cimientos de la gracia, el perdón y el respeto mutuo, y no sobre expectativas infundadas o normas que no estuvieran en consonancia con el verdadero propósito de Dios para la unión entre hombre y mujer. Con el paso de los meses, John empezó a darse cuenta de que su relación con Elisa se estaba transformando de una manera que nunca había imaginado. Su relación ya no era de control ni de búsqueda de la perfección según normas rígidas, sino una asociación en la que ambos se sentían libres de ser quienes realmente eran, sin miedo a ser juzgados o reprochados. Elisa, por su parte, floreció en su libertad emocional y sexual, sintiéndose más querida y comprendida. Ella, que antes se había sentido invisible o asfixiada por normas impuestas, experimentaba ahora una auténtica intimidad con Joan, quien a su vez descubrió la belleza de la vulnerabilidad y el intercambio de sentimientos en el matrimonio. El cambio en su relación se reflejó también en la dinámica familiar, ya que la confianza y la transparencia crearon un entorno más sano para todos. Lo que empezó como una crisis relacionada con una interpretación distorsionada de la sexualidad dentro del matrimonio cristiano, se convirtió en un viaje de autoconocimiento y crecimiento mutuo. Joan y Elisa han aprendido que la verdadera esencia del matrimonio es la relación. Sin embargo, la transformación no fue solo externa. Cuando John se miró a sí mismo, vio lo mucho que había cambiado. Hombre que, al principio, buscaba resolver lo que creía que era un problema con una solución rápida y sencilla, era ahora alguien capaz de lidiar con la complejidad de las emociones humanas y las necesidades del matrimonio. Al final de este viaje, se dio cuenta de que la libertad no era algo que hubiera que temer, sino algo que había que cultivar dentro de una unión. El proceso de aceptar la sexualidad y los deseos de su mujer, lejos de debilitar la relación, la fortaleció. John también llegó a ver la sexualidad como una bendición, un aspecto de la creación de Dios que cuando se vive con respeto aporta armonía e intimidad. Aunque la historia de John y Elisa comenzó con una petición desesperada de oración, terminó como una historia de sanación, liberación y una profunda renovación en su matrimonio. Por fin comprendieron que la verdadera esencia del amor cristiano residía en la libertad, el respeto y la unión espiritual y emocional,
y no en las rígidas normas que a menudo impiden a las personas vivir el propósito de Dios en sus relaciones. Con el tiempo, John empezó a darse cuenta de que lo que había experimentado en su matrimonio también reflejaba un proceso más amplio dentro de su vida espiritual. A lo largo de su viaje, se dio cuenta de cómo la rigidez y el miedo al fracaso habían formado una gruesa capa sobre su forma de ver el mundo y las relaciones humanas. Antes, creía que la única forma de complacer a Dios era cumplir sin rechistar todas las normas y reglas establecidas por la Iglesia. Pero ahora, al darse cuenta de la belleza de la libertad en su relación con Elisa, empezó a ver un nuevo camino de fe. Juan comprendió que agradar a Dios no era una cuestión de perfección en las reglas externas, sino de autenticidad, de buscar el bienestar de los demás y respetar los propios sentimientos. Esto no significaba una apertura irrestricta a todo lo del mundo, sino una invitación a vivir la fe de una manera más humana, más real y más acorde con la misericordia que Cristo enseñó. Con este cambio interno, Juan también empezó a ver de otra manera su relación con la Iglesia. Ya no aceptaba las rígidas normas y estándares de comportamiento impuestos sin rechistar. A lo largo de los meses, había hablado con otros miembros de la congregación y compartido su propia experiencia. Se dio cuenta de que muchos experimentaban conflictos similares, atrapados en las expectativas externas, pero luchando por afrontar la complejidad de la sexualidad y las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Algunos, como él, estaban atrapados en la búsqueda de una perfección imposible, sin margen para el error o el cuestionamiento. Otros, más jóvenes, se enfrentaban a la presión de encajar en unas normas de pureza que ya no se aplicaban a su realidad. John se dio cuenta de que el verdadero cambio que había experimentado no podía quedarse solo en su casa. Era necesario compartirlo para que otros también tuvieran la oportunidad de liberarse de los grilletes, de una visión distorsionada de lo que significa vivir un matrimonio cristiano. La transformación de John y Elisa no se limitaba a la sexualidad o al matrimonio. Se había extendido a las demás áreas de su vida, especialmente en relación con la educación de sus hijos. Ambos se volvieron más abiertos en sus conversaciones, compartiendo sentimientos y expectativas como nunca antes lo habían hecho. Lo que antes parecía un tema tabú, ahora se trataba con naturalidad. Querían que sus hijos crecieran en un entorno en el que pudieran expresar sus emociones sin miedo a ser juzgados o reprendidos, y en el que la sexualidad se entendiera como una parte sana y natural de la vida. La visión más abierta y equilibrada que habían desarrollado de sus propios deseos también les ayudó a prepararse para educar a sus hijos de una forma más libre, respetuosa y cariñosa, mostrándoles que es posible seguir los principios cristianos sin estar rígidamente atados por una visión puritana y represiva. Al final, Joan y Elisa se convirtieron en un ejemplo para otras parejas de la comunidad. El cambio que experimentaron no se produjo de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso de autodescubrimiento y humildad. Empezaron a participar más activamente en los grupos de parejas de la iglesia, compartiendo su camino con los demás de forma honesta y abierta. A través de sus experiencias, muchas parejas empezaron a replantearse cómo enfocaban la sexualidad, la intimidad y las expectativas dentro de sus propias relaciones. La historia de John y Elisa se difundió por la congregación como testimonio de cómo, cuando una pareja decide abrirse el uno al otro con respeto y comprensión, la relación puede renovarse y crecer de formas inesperadas y poderosas. Por fin, habían encontrado el equilibrio entre fe y libertad y estaban preparados para continuar su viaje con más confianza, amor
y libertad.